Buenas noches, estimados asociados y amigos. Gracias por su participación en este webinar que organiza la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa. Nuestra Cámara lleva 52 años contribuyendo a desarrollar las relaciones económicas y empresariales entre el Perú y el Japón, a través de diversas actividades que venimos realizando, y todas ellas apuntan a mejorar el ambiente de negocios, y estamos seguros que el webinar de hoy también va a contribuir a este fin. Quisiéramos comentarles que hace unas semanas pudimos ver en un medio de noticias en el Japón una nota un poco preocupante sobre la variante Lambda, y en este medio de noticias japonés se comentaba que esta variante se habría originado aquí en el Perú. Esto causó preocupación entre los directores y por eso decidimos que era prudente organizar una actividad donde podamos informar a todos los asociados. En esta nota fue entrevistado el doctor Juan José Bonilla, y fue justamente gracias a la coordinación que pudimos hacer con él que logramos contactar al experto que nos está acompañando el día de hoy, que es el doctor Pablo Tsukayama. Él es investigador principal del Laboratorio de Genómica Microbiana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y es la persona que nos va a explicar un poco más, va de repente a tranquilizarnos y contarnos un poco más acerca de qué es lo que podemos esperar con esta nueva situación. Bueno, antes de dar pase al doctor Tsukayama, algunas recomendaciones. Primero les agradeceremos mantener sus micrófonos y sus cámaras apagados para evitar cualquier posible interrupción. Al final de la presentación vamos a dedicar unos minutos para que podamos absorber las preguntas que puedan haber surgido. Por favor, las preguntas nos las hacen llegar a través del chat del Zoom. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Pablo Tsukayama. Adelante, por favor, doctor Tsukayama. Listo. Déjeme ver si está bien el audio. Ok, todo bien. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gusto presentarles, decirles un poco sobre lo que hacemos y informarles un poco, ¿no? Sé que hay mucha preocupación y poca información a veces sobre este tema de las variantes, pero bueno, estamos aquí para resolver dudas. Como mencionó Jorge, yo soy biólogo. Yo estudié biología aquí en Perú, en la Universidad Cayetano Heredia, aunque realmente yo vengo de familia de médicos, ¿no? Tal vez entre la audiencia alguien se ha topado con mi padre, con mis tíos, el doctor Luis Tsukayama, Miguel Tsukayama, o mi mamá, Ana María Cisneros, por ahí suenan entre uno de estos grupos. Quisieron que sea médico, no funcionó muy bien, terminé siendo científico, investigador, pero ahí andamos tratando de aportar desde nuestra área de conocimiento. Yo estudié biología aquí, terminé en 2005, he hecho mi posgrado afuera, doctorado en microbiología en la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos. Luego me entró esto de estudiar salud pública para ver cómo podíamos aplicar lo aprendido al contexto peruano, ¿no? Al contexto de países en desarrollo, y estudié un año en Londres, una beca del gobierno británico, pero en algún momento también ya tocaba la idea de venir y aplicar todo esto aquí en el Perú, ¿no? Pues donde había poco de esto, la ciencia todavía no está muy bien desarrollada, el sistema de investigación, a comparación de otros países, ¿no? Si miramos potencias mundiales en ciencia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, pues nosotros estamos muy por atrás de eso, ¿no? Pero estamos tratando de construir una comunidad, hacerla crecer y entrenar jóvenes científicos en el proceso, porque creemos que o sea, hay una utilidad para todo esto, ¿no? Y desde hace tiempo venimos tratando de hablar sobre la utilidad de estas cosas, y realmente la pandemia ha acelerado todo, ha traído muchas cosas malas, por supuesto, pero también ha implantado en la mente de la gente esta idea de que a través de la ciencia podemos resolver problemas, ¿no? Y la ciencia es la que nos va a sacar de este problema en el que estamos todos metidos, que hace un año no teníamos salida conocida a la vista, y ahora miren, estamos hablando de vacunas que son altamente efectivas, estamos hablando de monitorear constantemente la enfermedad, de estudiarla a todo nivel, y se ha avanzado muchísimo, y esperemos que sigamos en esa dirección para poder tomar un poco de normalidad. ¿Okay? Pero bueno,
Entonces yo volví a Perú en 2016 y a partir de ahí hemos tratado de establecer un grupo de investigación en la Cayetano Heredia. Tengo algunos estudiantes que trabajan conmigo, tengo muchos colaboradores por todo el Perú, en otras partes del mundo, y justamente lo que estamos tratando de hacer es aplicar la biología molecular, ¿no? El estudio, el ADN, estas cosas que le voy a explicar en un ratito, para entender cómo las enfermedades se transmiten en el Perú, las enfermedades infecciosas, ¿no? Los que llamamos patógenos. Y trabajábamos en todo esto hasta 2020 y nos cae todo esto, aparece un nuevo bicho, un nuevo patógeno, y lo que hacíamos fácilmente se podía trasladar para estudiar ese nuevo patógeno del que no conocíamos mucho. Entonces, si me hubieran pedido dar esta charla hace un año, probablemente hubiera tenido 20 minutos de contenido, ¿no? Y ahora hay mucho más. Así que voy a tratar de hacerles un resumen rápido de nuestro punto de vista, de lo que sabemos del virus, qué funciona, qué no funciona, y hablar sobre este tema de las variantes, que es específicamente el tema que me concierne, en lo que centro mi investigación, y ver cómo tener esta información nos puede ayudar a salir de este hoyo en el que estamos ya hace bastante tiempo, ¿no? Hay mucho de preocupación sobre esto de las variantes, pero sobre todo porque no conocemos mucho al respecto. Entonces espero que al final de esto tengan todo un poquito más claro. Hay motivos para preocuparnos, pero también hay motivos para andar un poco más tranquilos. Pero empecemos por lo básico. Les voy a hablar un poco, vamos a hacer una clase bien básica de virología, ¿no? Para entender algunos principios básicos, y de ahí vamos avanzando un poquito y al final encantado de resolver todas las preguntas que puedan tener. A ver, esta es una manera muy directa y que me gusta mucho, lo uso bastante en mis clases, ¿no? Una gran definición de lo que es un virus. Un virus es malas noticias envueltas en proteína, ¿no? Y esto habla sobre lo simple que es un virus. Este es un profesor muy conocido, un virólogo en Oxford, Peter Medawar, hacía casi 50 años. Pero esto a la izquierda, esta foto del virus ya la han visto probablemente reproducida en muchos medios, pero la forma simple de verlos está aquí a la derecha, ¿no? Un virus es algo tan pequeño que es miles de veces más pequeño que una célula humana, y es básicamente material genético, ¿no? Cubierto por una capa muy delgadita de lípidos, de grasas y proteínas, ¿no? Entonces a eso se refería a esta persona, malas noticias en material genético envueltas en algo muy simple en proteínas. Es una de las formas de vida más simples que conocemos. Sin embargo, miren el nivel de destrucción que pueden causar, ¿no? No porque sean simples no quiere decir que no debamos prestar atención. Y aquí a la izquierda nuevamente, una vez más, es estas proteínas que ahora conocemos como la espiga, ¿no? Que se juntan tres de estas y forman estas coronas, esa estructura de corona que le da el nombre de coronavirus a esta familia. Pero hace un año, cuando recién empezó a sonar todo esto, pues no sabíamos mucho al respecto, ¿no? Ahora podemos alargar esto de forma lineal y este es lo que le llamamos el genoma del virus, el material genético. En todo este genoma contenía toda la información que yo le llamo un manual de instrucciones, ¿no? Toda la información contenida en este manual que le indican al virus exactamente qué piezas hay que producir y cuál es la función de cada una de estas piezas. Pero para hablar de genomas, hay que hablar de tecnologías. Y el genoma del virus, este manual de instrucciones, hace 15, 20 años, obtenerlo era un proceso que tomaba como unos 6, 8 meses, ¿no? Esto pasó en el SARS-1 de hace ¿cuándo fue el SARS-1? En 2003, que ocurrió en la zona de Hong Kong y alrededores, y causó mucho susto, ¿no? Pero en ese momento la tecnología nos permitía que podamos leer este manual de instrucciones en 6, 8 meses. Para el caso de 2020, esto lo obtuvimos en 3 semanas, ¿okay? Desde que los doctores en Wuhan, China, reportaron que había una serie de casos de una neumonía atípica, ¿no? Y eso sonó las alarmas en todo el mundo. Entonces, y en ese entonces ni siquiera se sabía qué virus causaba esto. Había mucha especulación y nadie sabía de dónde vino. Entonces, encontrar el genoma del virus tardó unas 3 semanas de un paciente que fue hospitalizado en Wuhan, se le extrajo la muestra, básicamente se procesó todo el material genético, y un proceso que antes tardaba 6 meses, ahora tardaba 2 semanas. ¿Y qué nos empieza a decir este genoma del virus?
Uno, que este virus se parecía mucho a otros virus que ya habíamos visto antes, ¿no? Sobre todo a otros coronavirus, como puede ser el SARS, que les acabo de mencionar, empezó a sonar en 2003, y más recientemente el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, asociado a la transmisión a partir de camellos, que también causó mucho miedo hace unos 10 años, justamente porque empezaron a haber casos en el Medio Oriente. Bueno, este virus era un coronavirus, y miren, este es el virus de ahora, del Wuhan. Este es un coronavirus de un murciélago. Y este es un coronavirus del SARS-1 original de hace tiempo. Entonces, básicamente son muy parecidos, pero no son iguales, ¿ya? Y ese es el primer mensaje, que se trata de un nuevo virus que no se conocía, que no era el mismo que había causado problemas hace 15 años, sino que es algo que ha aparecido recientemente sobre la faz de la Tierra. Y eso es importante para temas de control, ¿ok? Lo segundo que importante con este manual de instrucciones es que, conociendo la secuencia exacta, todas las letras en este manual, uno fácilmente puede empezar a diseñar métodos de diagnóstico, ¿no? Basados en esta tecnología que ahora es un nombre bien familiar, el PCR. Cuando te tiene esta secuencia, uno puede empezar a diseñar pruebas de PCR, porque recuerden que al comienzo era muy difícil acceder a estas pruebas, ¿no? Y ahora, miren, un año después, ahora se hacen millones de pruebas de PCR todos los días. Entonces, la secuencia del material genético permite que se diseñen estas pruebas de diagnóstico. Y el tercer punto importante que viene en el primer genoma es que al tener la secuencia, sobre todo sabiendo esta proteína espiga, cuál es el código genético de esta, empezaron ya a ponerse en acción en los laboratorios que hacen vacunas. Entonces, una semana después de haberse publicado esta información, ya un grupo en Alemania, de una empresa que ahora ya es muy conocida, se llama BioNTech, empezó a diseñar sus primeros candidatos de vacuna, solamente una semana después de haberse conocido esto, ¿no? Entonces, los científicos han acortado el tiempo que toma producir, o sea, primero identificar un organismo, ¿no? Secuenciar su material genético, crear vacunas, aprobar las vacunas. Eso es un proceso que normalmente toma 10 años y que mágicamente hemos reducido a menos de un año con esfuerzo de muchísimas personas. Y mágicamente no es una buena palabra, porque no es magia, es evolución de la ciencia, es décadas de trabajo de universidades, de centros de investigación que han resultado en todo esto. ¿Okay? Pero bueno, ahí les dejo la importancia del primer genoma del virus. ¿Ya? Vamos a avanzar un poco más rápido y les muestro esta foto de acá, que es otra forma de ver este virus representado. ¿Okay? Este es básicamente, es, es la máquina, la enzima, que se encarga de generar múltiples copias de este material genético. ¿Ya? Y se generan al final 29 proteínas, 29 piezas que forman este virus, que son las encargadas de hacer todo el ciclo de vida, ¿no? Entonces, puede imaginar que si el virus cambia, muta en alguna de estas regiones, pues se puede alterar un poco su comportamiento. Y eso es lo que empezamos a ver ahora en la era de las variantes. En general no vas a dar muchos detalles sobre las funciones de todas estas proteínas, pero tienen que saber que cada una tiene funciones muy importantes para mantener el funcionamiento de la célula. Sobre todo esta proteína que ya le he mencionado antes, la espiga, que es justamente la que está en la superficie del virus, que recubre al virus y por lo tanto es lo primero que nosotros vemos, que nuestras células ven, que el sistema inmune ve. Entonces, el sistema inmune reacciona fuertemente ante esta proteína y trata de generar una respuesta inmune. Y ese es el principio de las vacunas. Y todas las vacunas que conocemos hoy en día, o las que estamos tratando de utilizar y que están a punto de ingresar al mercado, están basadas en esta proteína espiga. Es súper importante. ¿Ok? Porque además la espiga, no se preocupen mucho por estas formas, o sea, estas son representaciones tridimensionales de las proteínas basadas en modelos de rayos X. No se preocupen mucho por las definiciones, pero sí sepan que esta proteína espiga funciona como un mecanismo de llave y cerradura. Entonces, es justo la espiga es la que es la llave para la cerradura, que es el receptor en la célula humana, es un receptor que le llamamos ACE2, y por lo tanto cuando entran en contacto, se abre la cerradura de la célula y el virus puede ingresar.
Y una vez que ingresa el virus a una célula, se reproduce, genera miles, millones de copias y empieza a transmitirse a nuevas células, genera múltiples copias de sí mismo. Entonces, esta interacción entre la espiga y el receptor es muy importante para la transmisión del virus y vamos a retornar a ese punto después. A ver, y al final esta es una representación de lo que es un virus ya maduro, ¿no? Ha entrado en una célula, ha generado múltiples copias de sí mismo, ha modificado la célula y eventualmente se producen millones de estos, que llamamos viriones. Nuevamente aquí está la espiga haciendo contacto con un receptor y acá cada una de estas 29 proteínas está realizando una función específica. ¿Okay? A ver, entonces, nuevamente, solamente para que sepan bien claro lo que es el genoma, el manual de instrucciones del virus, ¿ya? Y les comenté que la primera copia de esto, o sea, todas las partículas del virus, los miles de millones de virus, todas contienen un genoma, ¿no? Y el primero de estos fue leído en enero 2020 de un paciente que fue hospitalizado, uno de los primeros pacientes en Wuhan asociados a este mercado ya célebre de Guanam, y que terminó hospitalizado y le sacaron esta muestra. Pero pronto empezaron a llegar más muestras, ¿ok? Se fueron empezando a procesar más muestras y se secuenció, por ejemplo, luego de enero, un caso del 8 de enero, como 3 semanas después, de otro paciente de Wuhan, y se secuenció la secuencia completa. Este manual contiene unas 30.000 bases y vieron que en una de esas 30.000 posiciones había ocurrido un cambio. Una letra A cambió a una letra U. ¿Ya? Y eso es importante porque es como que se introduce un error. Si hablamos este concepto de que es como un manual de instrucciones, cuando uno genera múltiples copias o fotocopias de un manual, tarde o temprano hay regiones que se empiezan a hacer ilegibles, que empiezan a cambiar. Es el mismo concepto. Entonces, se empiezan a introducir errores y aquí empezamos a observar el primer error. Y es importante, para resumirlo, porque nos dice esto de que los dos casos de Wuhan estaban relacionados entre sí, que probablemente se contagiaron de una fuente común, a diferencia de otra idea que podría ser que el virus saltó de manera independiente de distintos animales hacia el humano. Y las consecuencias de eso son muy importantes. Lo que nos indica esto es que de un solo animal saltó a un humano y luego se ha empezado a reproducir en la población humana. Y esto, por supuesto, sonó todas las alarmas porque ahí es que nos dimos cuenta y dijimos, caray, eso se está empezando a transmitir entre humanos y esto es peligrosísimo, eso tiene potencial pandémico. Entonces, todo esto empezó a ser corroborado a partir de la información del genoma. ¿Ya? Una semana después, en febrero, a 500 kilómetros al sur de Wuhan, en esta ciudad enorme que tiene salida al mar, se secuenció otro virus y miren, habían dos cambios adicionales, ¿no? Entonces el virus, en el tiempo, conforme se ha ido transmitiendo, empieza a introducir estos errores. Nosotros podemos utilizar estos errores como para hacer un juego de detective y empezar a rastrearlo, empezar a ver cómo el virus se va moviendo dentro de China y posteriormente se empezó a mover fuera de China. ¿Okay? Miren, el primer caso registrado en Estados Unidos, en la costa oeste, en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, y Seattle tiene muchas conexiones comerciales y de pasajeros con China, están al otro lado del Atlántico. Entonces, un paciente enfermó en Seattle a finales de enero, este paciente había reportado haber estado en Wuhan y trajo el virus consigo. Se le secuenció el virus y se demostró que tenía el mismo patrón de cambios que algo que se había observado unos días antes solamente en otra ciudad de China. Entonces, claramente empezamos a ver ya las conexiones y que los casos observados en Estados Unidos tenían una conexión directa a China. Todo esto suena obvio a estas alturas, a estas alturas de la pandemia, pero hace un año y medio todo esto añadía nuevas piezas de información para nosotros empezar a entender a este nuevo patógeno que ocurría. Y es así que las secuencias, se ha hablado de 3, ¿no? Y en todo el mundo se empezaron a secuenciar, a registrar el genoma de estos, y para finales de abril de 2020 ya se tenían más de 4.000 de estas secuencias, ¿no? Les he mostrado que este es el genoma, y se empezaron a observar mutaciones o errores múltiples veces. Entonces, hay regiones donde el genoma cambia mucho,
y en general esto le decimos que les permite mutar, y hay regiones que no cambian mucho y que son importantes. No se preocupen mucho, solamente que les quede esta idea de que podemos utilizar los patrones de las mutaciones para entender cómo un virus se va moviendo entre distintos países, entre distintas regiones. Y esto es muy importante desde el punto de vista epidemiológico, porque nos ayuda a rastrear con mucha precisión cómo el virus ha ido cambiando en el tiempo. Al final eso es lo que queremos para poder entender cómo va a seguir cambiando en el futuro. Y miren, hemos avanzado y en más de un año y medio, ya en julio de 2021, hemos pasado de esos 3.000, luego 4.000, y hoy tenemos más de 2.5 millones de secuencias. O sea, el código del virus ha sido leído más de 2.5 millones de veces en más de 150 países del mundo, y esto hace que de lejos este virus, SARS-CoV-2, sea el que se ha estudiado en la historia de la ciencia. ¿Okay? Y eso es muy bueno porque nos permite entender, y básicamente hay una regla muy básica, ¿no?, de la guerra, que la vieja literatura de China te dice, conoce a tu enemigo, ¿no? Es uno de los preceptos del arte de la guerra. Y estudiándolo a fondo es que podemos conocer al enemigo, ¿no? Podemos saber dónde está cambiando, podemos saber cuáles son sus puntos débiles. Y ahora toda esta información es pública en estos portales internacionales donde todos los laboratorios del mundo contribuyen información para poder hacer el rastreo, ¿ya? Pero importante mencionar que de todas estas 2,5 millones que hay en todo el mundo, menos del 2% es información de Sudamérica. Entonces, es muy poquito lo que se está haciendo en Sudamérica, sobre todo en Perú. Miren, nosotros estamos a la mitad de la tabla, ¿no? Como si fuera clasificadores al mundial. Entonces, nuestra capacidad para observar lo que está pasando, para estudiarlo y para conocer a nuestro enemigo de forma local, es muy limitada. Y es un problema, uno de los tantos problemas que ha contribuido al problema de la pandemia en el Perú, que la información que tenemos al respecto en nuestro contexto es muy limitada. Y por supuesto, Perú, Sudamérica y África son los que están a la cola de todo esto. Y no sorpresa, ¿no? Son regiones que son mucho más pobres que las regiones ricas y por lo tanto nuestra capacidad de laboratorio, nuestra capacidad de investigación, la cantidad que tenemos de investigadores en estas regiones es mucho, mucho menor que la que tenemos en Europa o en Norteamérica. Y eso es algo que deberíamos empezar a cambiar. Saltemos esta. Voy a mostrarles una animación muy rápido que les muestra un poco de manera subsumida. Todo esto ocurre en 50 segundos, aunque realmente implica meses de trabajo y miles de estas secuencias. Esta animación está basada casi en 50.000 secuencias del virus obtenidas entre enero y mayo, que es el periodo en el que el virus sale de China, llega a otros continentes, principalmente a Europa, y Europa le sirve para la transmisión global. Entonces vamos a resumir en 50 segundos 5 meses de transmisión del virus para demostrarles el poder que tienen estos análisis, ¿no? Para entender cómo el virus se va moviendo a partir de la información del código genético. ¿Okay? Entonces esta es una línea del tiempo, miren, diciembre, este es un mapa de Europa, un mapa de Norteamérica. Voy a parar un rato para mostrarles esta proyección del mundo que es un poco atípica, ¿no? Esta es Asia, Europa, África, Oceanía, Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Todo está un poco volteado, pero sigue siendo el mismo mapa mundi que ya conocemos. Entonces, en diciembre de 2019, China, en enero realmente China empieza a exportar sus primeros casos de SARS-CoV-2. Miren, sobre todo a Europa. Entonces llega a Europa, empieza a incubar en Europa, llega a Estados Unidos, en algún momento explotan estos lugares y ocurre la primera ola europea, Italia, España. Recuerden lo que pasaba por esas épocas. En marzo ya era una preocupación a nivel mundial, y en marzo los países empiezan a cerrar sus fronteras, porque miren, el virus viajaba por aviones libremente hasta fines de marzo, de abril, donde los países cierran sus fronteras, cierran sus vuelos y dicen ya no entran más, y vamos a tratar de evitar la entrada del virus. Sin embargo, ya sabemos la historia, para el momento en que reaccionamos ya era muy tarde. Los países ya se les había metido el virus a través de los pasajeros que venían, ya no tanto de China. Recuerden que se cerraron los vuelos de China en algún momento, pero uno de los principales problemas fue que no se cerraron los vuelos de Europa. En ese entonces no sabíamos, pero ahora ya sabemos con muchísima evidencia que el virus se introdujo a Sudamérica, no tanto por Asia, sino por Europa.
¿Ok? Y eso es algo que hemos corroborado ya con esta información en el código genético. Por supuesto, la pandemia no se acabó en mayo solamente acabó la transmisión internacional. En lo que ha ocurrido a partir de mayo y hasta 2021 son la transmisión local, ¿no? Entró el virus y empezó a causar destrozos dentro de cada país con su frontera cerrada, pero la destrucción ya había iniciado y seguimos pagando los platos rotos por todo esto. ¿Okay? Entonces, lo que estamos tratando de hacer de la Cayetano es básicamente reconstruir estos eventos para el caso del Perú, para entender por dónde vino, hacia dónde se está moviendo y cómo está cambiando. Entonces, ya, eso fue el proceso de introducción y todo muy tranquilo hasta unos meses después. Nosotros los científicos, conociendo un poco sobre evolución y sobre el virus, tratamos de alertar sobre esto, ¿no? Decíamos, cuidado, no vaya a ser que el virus empiece a cambiar, empiece a evolucionar a formas que sean más problemáticas, ¿ya? Entonces era inevitable que esto iba a pasar y empezó a ocurrir en 2020. Y aquí entra en el léxico cotidiano esta palabra, ¿no? Variante. De hecho, empezó a sonar alrededor del 15 de diciembre, cuando empezaron a llegar noticias desde Inglaterra, recuerden, de que al sur del Reino Unido, en Kent, se había originado una variante que crecía rápidamente y que al parecer era más transmisible que las variantes regulares. ¿Ya? Cuando las personas se dieron cuenta de esto, es porque ya la mitad de los casos del Reino Unido ya pertenecían a esta variante, que le pusieron este nombre bastante técnico, B117, y luego se le nombró como variante alfa, la variante inglesa, se le llamó en los medios, ¿no? ¿Y qué nos dice la variante inglesa? O sea, el Reino Unido, por suerte, tiene lo que yo considero el mejor sistema de vigilancia del mundo. Lo que nosotros hacemos en Perú, recursos bastante limitados, en el Reino Unido lo hacen por 1000. ¿Ya? De los 2,5 millones de secuencias que les mencioné, Perú ha producido 1500, el Reino Unido ha producido 700,000. Entonces, esa es la diferencia en la magnitud y por eso ellos pudieron detectar esto a tiempo. Pero miren, leyeron el código del virus y empezaron y dijeron dónde están los cambios, dónde el virus ha mutado. Y ha mutado en varias regiones, aquí, aquí, aquí y aquí, pero sobre todo, ¿en dónde? Justo en la proteína espiga. Entonces lo que estamos empezando a ver es que el virus está empezando a cambiar su cubierta, está empezando a alterar cómo esta llave se une a la cerradura del humano. Y es posible que si uno altera la llave, entre más fácilmente, ingresar más fácilmente, pueda, ¿no? Forzar esa cerradura más fácilmente. Y efectivamente eso es lo que parece estar pasando en el caso de Alfa. Alfa, también tengan en cuenta que el Reino Unido está conectadísimo con otros países del mundo a través de aviones y relaciones comerciales, y Alfa rápidamente se movió, salió del Reino Unido y ha llegado a más de 150 países en todo el mundo, incluido buena parte de Latinoamérica. En Perú ya lo hemos reportado y en todos los países que han buscado la han encontrado a esta Alfa. Pero no fue la última, unos días después, no, perdón, termino de mostrar este último patrón. En el Reino Unido, Alfa apareció en octubre y miren, para marzo, abril, ya se había vuelto la forma dominante, era el 100% de los casos. ¿Ya? Y una semana después empezamos a ver el mismo patrón en otros países del mundo. En Dinamarca empezó a llegar, por ejemplo, en diciembre, y le tardó unas semanas para dominar sobre el resto, aumentar en frecuencia, y para abril ya era el 100%. Entonces, país donde llegaba, país donde crecía rápidamente y dominaba. Entonces, toda la gente empezó a decir, ya no fregamos. Ahora esta variante inglesa se va a apoderar de todo el mundo, es más transmisible, ya no fregamos todos. ¿Ya? Pero la cosa iba a cambiar un poquito más todavía, se iba a complicar un poco más el escenario. Y es que un par de días después empezó a sonar esta de acá, B1351, pero esta vez venía desde Sudáfrica. Sudáfrica también tenía un muy buen sistema de vigilancia y empezaron a secuenciar el virus, empezaron a observar que un mutante de aquí, que también acumulaba una serie de mutaciones justo en la proteína espiga, empezaba a crecer, empezaba a aumentar en frecuencia, empezaba a contagiar cada vez más personas. ¿Ya? Entonces, miren, B351 está
reportada en menos países, que habla mucho sobre qué tan conectado está Sudáfrica con respecto a Inglaterra, ¿no? Claramente desde Inglaterra salen más aviones llevando virus hacia otras partes del mundo. Pero bueno, ya lo tenemos en 100 países y este no se ha reportado todavía en Sudamérica, aunque es posible que ya esté circulando por aquí. Y aparece esta idea, ¿no? Esta idea de que en 2020 estas variantes eran más fuertes, eran más rápidas, tenían algún tipo de ventaja que les hace que gane frente a otras variantes anteriores, ¿ya? Y esto es muy peligroso porque una variante que es más transmisible quiere decir que contagia más. Si antes decíamos que por eventos, yo soy una persona que está contagiada con el virus y estoy botando partículas del virus en mis aerosoles. Antes, en 2020, con el virus original de Wuhan en China, yo contagiaba en promedio a 2 a 3 personas. Hoy, alfa contagia en promedio a 5 o 6 personas. Entonces, el virus puede contagiar cada vez más personas y mientras más contagios, inevitablemente hay un porcentaje de estos contagios que terminan hospitalizados. Inevitablemente un porcentaje de los hospitalizados termina en cuidados intensivos, inevitablemente casi la mitad de estos terminan falleciendo. Entonces, algo que es más transmisible rápidamente puede llevar a que los picos de las olas sean más complicados, sean más severos y que se rebase la capacidad del sistema de salud más rápidamente, que lamentablemente es justamente lo que ha pasado en el Perú. Hemos rebasado la capacidad de atender a los pacientes y por lo tanto ya no podemos rescatarlos y darles un cuidado adecuado. ¿Ok? Entonces, eso es lo que empezó a sonar primero desde Reino Unido, luego desde Sudáfrica y luego algo más cerca a casa, ¿no? En enero empezamos a escuchar de esta variante P1 que venía desde Brasil, específicamente desde Manaus, ¿ya? ¿Y qué características tiene P1? Nuevamente, que ha cambiado en varias posiciones en el genoma, pero sobre todo ha cambiado en la espiga, ha cambiado en el punto principal de contacto, ¿ya? ¿Qué pasó en Manaus? ¿Por qué ahí? Manaus ahora suena mucho porque es una ciudad, una ciudad muy grande en el medio de la Amazonía de Brasil, que la pasó muy mal en su primera ola del COVID. Entre mayo y julio tuvieron una ola que rebasó rápidamente el sistema de salud, murió muchísima gente, se quedaron sin oxígeno, se quedaron sin camas, y el virus básicamente se transmitió libremente, a tal punto que estudios posteriores indicaron que 3 de cada 4 personas en Manaus ya se había infectado con el virus, ¿ya? Entonces, recuerden lo que hablamos hace casi un año también, este concepto de la inmunidad del rebaño, ¿no? Que si aproximadamente 70-80% de una población ya se había infectado, entonces el virus ya no podía circular libremente, la población estaba más protegida y por lo tanto el rebaño está inmunizado. Eso es lo que pensábamos que ocurría en Manaus, y entonces la gente en Manaus dijo, bueno, o sea, fue terrible hace unos meses, pero ya estamos protegidos y no debería volver a levantar, ¿ya? Para desgracia de todos, esto no fue cierto, y miren, en diciembre empezó una subida de casos, que subía y subía y subía y subía, y terminó siendo mucho más severa que la primera ola. Nadie sabía exactamente por qué. Todo el mundo pensaba que la inmunidad de rebaño, pero la inmunidad de rebaño nunca llegó, ¿ya? Y eso fue en parte porque alrededor de este diciembre, justamente en Manaus, empezamos a observar esta nueva variante P1. Y P1 tenía nuevas, o sea, era más transmisible. P1 tiene esta capacidad de ligeramente par del sistema inmune. Entonces, gente que ya era infectado meses antes podía reinfectarse nuevamente con P1. Entonces, todo esto contribuyó a que una vez más, y para desgracia de la gente de Manaus, el sistema colapsara de una manera mucho más severa de lo que había pasado el año pasado, ¿ya? Y esto es un ejemplo o sea, esto fue una alerta enorme porque en Perú estábamos viviendo algo muy similar. Y de hecho, si lo pensamos bien, Manaus no es muy diferente a Iquitos, ¿no? Que está a unos 600, 700 kilómetros de ahí nomás. O creo que es mucho menos, corríjame si estoy equivocado. Pero esto nos decía ya que algo muy similar podía ocurrir en Sudamérica, ¿ya? Entonces,
ese es el origen de la historia en Manaos. Y digo mucho esto porque cosas muy similares empezaron a ocurrir en Perú después. ¿Ya? Pero sigamos avanzando. P1 ya se reporta en más de 60 países y sobre todo en países de la región americana, ¿no? Por ejemplo, miren, Brasil ya es casi el 100% de todos los casos, P1. Este de acá es alfa, pero nunca llegó a levantar. En Chile también ha empezado a crecer rápidamente, en Colombia ha crecido, en Argentina ha crecido, pero luego entran otras a tallar que ahora les sale un poco más, ¿no? Pero sobre todo domina en Sudamérica, gamma. Ya, y la última, le voy a hablar de esta última que suena mucho porque pues está en las noticias y se llama Delta. Delta es la que preocupa ahora a muchos países, sobre todo a los países que ya creían tener las cosas bajo control, ¿no? En países como el Reino Unido, como en Estados Unidos, como en Israel, han empezado a registrar aumentos de casos de Delta, incluso cuando estos países están altamente vacunados. ¿Ya? Entonces, esta ha sido la última que ha llamado la atención de la OMS y por eso le llaman la variante de preocupación Delta. Esto es el mismo diagrama que les puse de manera circular, pero de forma lineal y nuevamente el mismo patrón. Y la proteína S acumula una serie de cambios que son importantes para el reconocimiento de esta proteína. Miren lo que ha pasado. Historia muy similar a la de Brasil. Delta aparece en la India en los últimos meses. Miren, la India tuvo un pico que no fue tan severo y eso causó bastante relajamiento en la población. La gente dijo, bueno, acá en la India no va a pegar mucho, la población es más joven, la gente se muere mucho menos, y la gente se relajó, empezaron a viajar, empezaron a moverse, y en 2021, nuevamente un pico casi vertical. Ha muerto muchísima gente en la India. Han llegado a días en los que ha muerto casi 500.000 de personas por día confirmados. Entonces, en estos países de altísima transmisión, también apareció una variante, y apareció justamente por esta época, Delta, y Delta ya ha causado muchísimos destrozos en India, en Asia, en África, y ha empezado a ser exportada a otros países. Miren, esta imagen ya se la mostré antes para alfa, pero este verde, Delta, ha entrado ya a esos países de Europa y ha desplazado a alfa, ¿no? Y eso es justamente lo que preocupa de Delta. Miren acá, cómo el verde va empezando a crecer y crecer. Delta, lo que se ha visto es que es más transmisible que alfa, ¿ya? Que básicamente quiere decir que es más transmisible de algo que ya era más transmisible que la variante original de China. Entonces, el riesgo ahora de contagiar de Delta es básicamente el doble de lo que era con la variante china, ¿no? Les dije hace un rato, con la variante china se contagia en promedio 2, 3. Con alfa se contagian 5 o 6. Con delta se contagian ahora 7, 8 personas. ¿Ya? Imagínense, y estas 7, 8, cuando crecen de forma exponencial, nuevamente, rápidamente puede rebasar un sistema de salud que ya pensaba que lo tenía bajo control. Y eso es lo que empezaba a pasar con el Reino Unido. Miren, el Reino Unido ha tenido su segunda ola, que no sé, medio que era segunda, medio que era tercera, pero han tenido muchísimos casos hasta enero 2021. ¿Ya? Luego, rápidamente, los casos empezaban a caer, 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 por dinámicas de la transmisión, pero también porque han empezado a vacunarse. Este es claramente el efecto de la vacuna, ¿ya? Pero ahora, desde la aparición de Delta, están en una subida de casos alarmante, ¿ya? Y el Reino Unido, que ya pensaban que estaban de salida de esta, han tenido que repensar las cosas y han tenido que retrasar la apertura de su economía, aunque igual ya la abrieron y creo que eso va a causar muchos problemas. Sin embargo, el punto que es importantísimo mencionar es que el comportamiento de la segunda ola, que ocurrió hace 6 meses, es diferente al comportamiento de la tercera ola, ¿ya? Y eso es porque la gente ahora ya está vacunada. Miren, a la izquierda, en esta segunda ola, a la izquierda, estos son por grupos de edad, ¿ya? A la izquierda están los números de casos y a la derecha están el número de muertes. Entonces, aumentan las curvas de casos y 2 semanas después empiezan a aumentar las curvas de muertes. Lo que estamos observando con el Reino Unido es que aumentan los casos, pero ya no aumentan las muertes. ¿Por qué? Porque las personas susceptibles a morir, sobre todo las personas mayores y con morbilidades, ya están vacunadas. Entonces, lo que estamos empezando a observar es que el virus se está transmitiendo en las poblaciones no vacunadas y jóvenes,
y ya mucha menos gente susceptible se está muriendo. Y eso es, por supuesto, muy bueno con respecto a 2020, pero el virus sigue transmitiéndose, el virus sigue moviéndose, y en que se mueve entre nuevas personas siempre puede generar nuevas variantes, y ahí hay el peligro. Ojalá que este sea lo que empecemos a observar en el Perú en los próximos meses. Todos empezamos a decir que una tercera ola es probable, pero no necesariamente tiene que morir tanta gente como ha muerto hace unos meses. Ojalá que ese sea el efecto de las vacunas, que la gente se contagia, pero que ya no se mueren tanto. A eso tenemos que apuntar. Y bueno, y la última preocupación que ocurre con todas estas variantes es esta de aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras vacunas? ¿Nuestras vacunas van a seguir funcionando? ¿Van a seguir protegiendo? ¿O en algún momento va a aparecer una variante que simplemente escape de la acción de las vacunas? ¿Ya? La versión rápida, el resumen, la respuesta rápida a esto es: todas las vacunas que conocemos hasta ahora funcionan contra todas las variantes que conocemos hasta ahora. O sea, hasta ahora las variantes no han logrado escapar las vacunas. Lo que hemos visto en algunos países que están midiendo esto es que para algunas vacunas, como la de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, hay una pérdida ligera de la efectividad de algunos puntos, ¿no? Entonces, si la protección, miren, en Inglaterra contra alfa era 95%, ahora es 90%. ¿Ya? En Israel ha caído un poco más, pero nuevamente, estas vacunas tienen un altísimo efecto protector y una disminución. Esta protección sigue siendo alta. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el mensaje es: tranquilidad, las vacunas protegen contra las variantes. Sin embargo, las variantes que se puedan seguir generando, en algún momento sí pueden poner en peligro las vacunas. Entonces, mientras haya gente contagiándose en distintas partes del mundo, mientras haya gente que no quiera recibir las vacunas, o donde haya países donde no lleguen las vacunas, ahí se pueden originar nuevas variantes que tarde o temprano sí pueden escapar de la acción de las vacunas, ¿no? Entonces, esta idea, o sea, es muy bueno que muchos países ya estén avanzando con sus vacunaciones, pero esta idea tiene que quedar muy clara, y es que mientras no estén todos a salvo, nadie va a estar realmente a salvo del COVID. No vale que un país esté vacunado al 100% si otro país está vacunado al 5%. Porque si permiten eso, en este país al 5% es probable que ocurran variantes que pongan en peligro a todo el planeta nuevamente. Entonces, justamente eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? Y está bien que los países ricos vayan avanzando con sus campañas de vacunación, pero no pueden ser tan cortos de vista de pensar que yo ya me arreglé, ¿no? Y miren, ahora vamos a ver partidos de la Eurocopa y todo bien, cuando en cuando en otras partes del mundo hay países donde los médicos todavía no tienen vacunas, ¿no? Entonces, algo que hay que promover, por supuesto, es que las vacunas lleguen a todos, y realmente a todos. Pero por ahora, el que está vacunado está protegido, ¿ok? Ya, esa fue la introducción rápida, y ahora les voy a hablar 10 minutos del último punto, que es exactamente lo que hacemos aquí en el Perú, ¿ya? Porque esta ha sido introducción al panorama global, pero sí tengo que decirles cómo estamos en el Perú en este tema de las variantes, ¿ya? Y esto les hablo porque yo, mi laboratorio, tengo un proyecto financiado por el CONCITEC o FONDECIT, básicamente por el gobierno peruano, que nos permite crear una red de universidades. Empezamos primero con la Católica y con el Instituto Nacional de Salud, el INS, pero hemos ampliado a otras universidades en la región Amazonas, en la región Arequipa, y además estamos trabajando con otros institutos en el Reino Unido y en Bélgica, en crear una red de laboratorios justamente para seguirle el rastro al coronavirus, ¿no? Porque sabíamos que estas herramientas podíamos utilizarlas para hacer el seguimiento del virus y estudiar de forma local lo que está ocurriendo. De nada nos sirve saber todo esto de las variantes en otras partes del mundo si no estamos mirando hacia adentro y podemos empezar a medir y a contar qué es lo que está pasando aquí. Entonces, miren, aprovechamos que el Instituto Nacional de Salud tiene toda una red de laboratorios en todo el Perú que reciben muestras y que las mandan a Lima. ¿Okay? Entonces nosotros trabajamos con el INS en Chorrillos, y una cosa bien simple, todos los meses me llaman, me dicen: Pablo, tenemos 200 muestras para ti del mes, yo voy a recogerlas y me las llevo a mi laboratorio en la Universidad Cayetano Heredia.
donde tenemos habilitada una sala especial, donde hacemos el procesamiento de las muestras infecciosas, ¿no? De muestras de pacientes con COVID que llegan aquí, las procesamos, o sea, con todas las protecciones de la ley, con sistemas de presión negativa, con cámaras de seguridad, en fin, entonces, tenemos mucho cuidado con eso porque, por supuesto, no podemos exponer al personal, ¿no? Y llevamos todo este material genético, lo llevamos a otro laboratorio para minimizar la contaminación y preparamos estas librerías genéticas, ¿no? Nos preparamos para leer el código del virus presente en cada una de estas muestras. Y lo cargamos en estos instrumentos que le llamamos un secuenciador de ADN. Son unas máquinas que en Cayetano tenemos un par, son instrumentos de aproximadamente $100.000, que nos permiten leer 48 de estos cada 2 días más o menos. ¿Ya? Entonces eso es lo que tratamos de hacer todas las semanas. Procesamos muestras de todo el país y vamos viendo, construyendo un mapa de qué variantes están presentes en cada parte del país, ¿no? Y además, después de esto, no se preocupen por esos detalles técnicos, pero tenemos una serie de pasos que le llamamos un pipeline bioinformático, que todo esto, millones de puntos de datos que obtenemos, los vamos reconstruyendo, reanalizando y vamos haciendo análisis que nos permiten visualizar toda esta información y bueno, requiere mucha información de servidores computacionales de alta performance. Pero tenemos esto en el Perú y estamos tratando de generar mecanismos para que otros grupos también puedan acceder a estas tecnologías. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Ya? Miren, les voy a hablar sobre la parte inicial de la pandemia, los primeros meses. ¿De dónde llegó el virus? ¿Ok? Y más o menos ya teníamos la respuesta, pero esto del material genético del genoma nos lo confirma. Básicamente el virus llegó de personas que estaban en Europa, ¿ok? No de personas que estaban en China o en Asia, sino de Europa, porque ya vimos que de China saltó a Europa, ahí creció y de Europa se repartió hacia todo el mundo, ¿no? Entonces miren las conexiones que hay del continente hacia el continente europeo. Y no solamente es el caso del Perú, Brasil, Argentina, Chile, se ha reportado ya que la mayor cantidad de casos vinieron desde Europa y no de Asia. Y además, no solamente vinieron de ahí, sino que vinieron múltiples veces. Recuerden que hubo una especie de bullying mediático, ¿no? Contra el paciente cero y su familia, que un poco que los acusaron de traer el virus al Perú, ¿no? Pero la realidad es que el virus entró por cientos de pacientes cero, que llegaron en distintos vuelos de distintos países de Europa, probablemente desde febrero. Y cada una de estos, como fue una pequeña chispa, ¿no? Que introdujo una chispa y no todas las chispas generan fogatas, ¿no? Pero si uno introduce 1000 chispas en un país, entonces rápidamente el país se vuelve un incendio. Básicamente eso es lo que pasó, ¿no? Múltiples chispas, no solo una, sino de varios, de cientos de personas que contribuyeron rápidamente a crear el incendio que meses después sería la pandemia en el Perú y que nos llevaría a tener este penoso título del país al que peor la ha ido, ¿no? Todo inició por una serie de contagios que aparecieron desde Europa principalmente. ¿Ok? Y esto ya lo corroboramos a nivel del ADN y eso ya está publicado y está acordado. ¿Qué más? Nosotros hemos seguido procesando, como les dije, unas 100, 200 muestras por mes de todo el país y hacia diciembre ya empezábamos a observar que había ya alfa y estaba gamma desde Brasil en el Perú. ¿Ok? Y por supuesto, malas noticias, saber que las variantes ya están aquí. Había mucha confusión, no se sabía exactamente qué debíamos hacer y pensábamos que por cercanía, desde Brasil nos iba a comer el virus, ¿no? Entonces, se prohibieron vuelos desde Brasil, hubo mucho control en las fronteras, aunque nuestra frontera con Brasil es enorme, no está muy bien regulada y por lo tanto se han filtrado casos como un colador, básicamente, ¿no? Por fronteras bastante porosas y porque es mucho más difícil ejercer control en fronteras terrestres que en fronteras aéreas. Pero bueno, teníamos mucho P1 y lo que hemos tratado de hacer en los últimos meses es que no solamente concentremos esta capacidad de análisis en Lima, en 2 laboratorios, sino que tenemos que expandir esto, tenemos que descentralizarlo. Nos pasó al comienzo de la pandemia, ¿se acuerdan? Que solamente se hacían PCRs en Lima
y que todas las regiones mandaban sus muestras a Lima para hacer los PCRs aquí, y eso generó un cuello de botella enorme y no había capacidad de hacerlos. Entonces nos conviene descentralizar todo esto, ¿no? Tener laboratorios centinela en distintas partes del país que puedan analizar lo que está pasando en distintas regiones. Y eso es justamente lo que estamos tratando de hacer con amigos de la Universidad Toribio Rodríguez Mendoza en Chachapoyas y la Universidad San Agustín de Arequipa, que tienen laboratorios, tienen equipos de gente muy especializada y tienen estos instrumentos secuenciadores, y estamos tratando de desarrollar estas capacidades en otras universidades. Entonces ellos han mandado gente a nuestro laboratorio en Lima, los hemos ido entrenando en el análisis, en el procesamiento de muestras, y de hecho en un par de semanas nos toca ya ir a otras regiones para asegurar que todo esté corriendo, y así de a poquitos vamos teniendo, siempre digo, ojos y oídos, ¿no? En distintas partes del Perú para saber exactamente qué es lo que está circulando en otras regiones y que no tengan pues que mandar todo a Lima nuevamente para procesar muestras, ¿no? Entonces, este es el último punto. En diciembre empezamos a observar algo nuevo, algo que no era P1, o era que no era alfa, que no era beta, gamma, sino que hemos empezado a observar una variante de sabor nacional, básicamente. Empezamos a observarla en diciembre 2020, y rápidamente fue creciendo, y para marzo 2021 ya era la mitad de todos los casos de Lima. En ese momento hemos decidido llamar la atención, o sea, sonar las alarmas y decir, oigan, tenemos algo nuevo que no es las otras que todo el mundo está buscando, sino que ahora esta se llama C37. ¿Ya? Le pusimos ese nombre de acuerdo a los estándares de nomenclatura y hemos empezado a seguirla desde ese entonces. Este C37, que creemos que se ha originado en la región andina, por eso le han puesto este nombre a variante andina, pero no sabemos exactamente dónde. A estas alturas yo creo realmente que se ha originado en el Perú, pero todavía me falta un poco más de evidencia para demostrar eso. Pero puede haberse originado también en Chile o en Argentina. Y el patrón que observamos es que muta en varias partes del virus, pero sobre todo, miren, muta en la proteína espiga. Y esto es algo que ya lo habíamos visto antes con las otras variantes de preocupación, y de pronto ha empezado a aparecer en el Perú. ¿Ya? Y esto era marzo, abril, y nosotros veíamos estos resultados y dijimos, uy, ya nos fregamos. Y dijimos, lo que estamos empezando, o sea, lo que en marzo, abril justo era el pico de los casos, ¿no? De la segunda ola, y empezamos a pensar que tal vez esto que estamos observando es lo que ha causado esta ola de casos, ¿no? Y empezamos a acumular más y más información y terminó siendo el caso realmente. Se las pongo corta, hay una serie de mutaciones nuevas que también empezamos a ver en otras variantes, pero nuevamente en la proteína espiga varía bastante. Y empezamos a observarlas, además, este C37 ya que ya había sido exportado a otros países, principalmente, miren, Chile, Estados Unidos, Alemania, Argentina, México, o sea, en la región, y además ya había hecho el salto a Europa. Por otros países de Europa, se transmitía en la región, se transmitía en Estados Unidos. Básicamente, como ya habíamos visto antes, el virus se está moviendo en aviones que salen desde nuestro país, llegan a otros países de la región y que llevan el virus consigo. Llama la atención el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que este C37 se observa en más de 30 estados y que se está transmitiendo activamente. ¿Qué pacientes han ido a Estados Unidos en los últimos meses desde Perú? ¿No? Negocios, por supuesto, turismo, pero muchísimo ha habido de pacientes que se han ido a vacunar a Estados Unidos, ¿no? Y que sin saberlo han llevado una variante andina, la han llevado a otros países, ¿no? Y la han empezado a exportar. Y eso es lo que ha pasado con todas las variantes del virus. Pero se ha seguido estudiando y hoy ya la vemos en más de 30 países. Hay más de 2.000, a estas alturas son casi 3.000 de estas secuencias. Miren, nuevamente, ¿no? En toda la región andina, en toda América realmente. También lo hemos exportado hacia Europa y ha llegado a Israel, ha llegado hasta Australia, ¿no? Que tiene uno de los mejores controles del virus en todo el mundo. Entonces, es una variante que está ahí dando la pelea, peleando con las variantes ya presentes en la región y que además ya ha sido exportada a otros países de la región, ¿no? De hecho, desde Argentina, los reportes desde ya un par de meses nos dicen que es aproximadamente el 40% de los casos. En Chile también es el 40% de los casos y está creciendo incluso en presencia de otras variantes, ¿no? Que también nos sugiere que
está ahí, pues esta C37 está dando la pelea frente a otras variantes como alfa o como gamma desde Brasil, que ya eran bastante problemáticas, ¿no? Y nuestro laboratorio y el INS también han seguido el monitoreo de todo esto y miren, para fines de mayo ya nos decían que el 80% de todos los casos en el Perú son causados por C37. Entonces, para ese entonces el MINSA y el equivalente del MINSA en Chile ya habían notificado a la OMS y le dijeron, oye, tenemos una variante que no es la de siempre, pero que está causando muchos problemas en la región, por favor tómenla en cuenta. Y es así que a mediados de junio la OMS dice, ya, ahora C37 se va a llamar variante de interés lambda. Y por eso ahora, desde hace un mes, se escuchan las noticias lambda, 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 y hay mucha preocupación, sobre todo porque es la última, es la última que ha entrado en la lista de variantes de la OMS, y que acompaña a otras que ni siquiera se han mencionado todavía, ¿no? Que depende mucho del país, eta, iota, kappa, y están alfa, beta, gamma, delta. Entonces ya son como 10 que se les está siguiendo, y por supuesto esto ha afectado mucho al Perú, a la región, pero al final es una variante más, es más contagiosa, todavía no se sabe si es más virulenta, si es más, o si escapa del sistema inmune, pero es por supuesto una preocupación y la pone en el ojo de la atención, ¿no? Y ahora más países están empezando a estudiar esta variante lambda. Los últimos reportes del INS, estos de junio, nos dicen que se ha estabilizado aproximadamente en el 70% de todos los casos. Y eso es una evolución, miren, por mes, enero, febrero, marzo, abril. Esta es una diapositiva del INS. Y lo que vemos es que con el tiempo, lambda ha crecido, y se ha estabilizado alrededor del 70 y tantos %. En cambio, gamma de Brasil nunca llegó a dominar, se ha mantenido alrededor del 15% más o menos a lo largo del tiempo, y otras, miren cómo ha caído, ¿no? Entonces, lambda ha subido a expensa de las otras que han empezado a caer, y rápidamente lambda se ha comido todo el país, básicamente, excepto justamente Loreto, Ucayali, que son regiones que están muy en estrecho contacto con Brasil. En esas regiones, la variante de Brasil es la que domina. ¿Ya? Y esa es la situación ahora. Miren, estas es las distintas variantes en el tiempo, y en algún momento entre diciembre y marzo, lambda se ha comido todo el Perú. Ese es el mensaje. Y lambda es lo que ha causado la segunda ola en el Perú. Toda la destrucción y todo el exceso de muertes, ¿no? Los casi 100.000 muertos que han ocurrido como consecuencia de la segunda ola, la gran mayoría han ocurrido por culpa de variante lambda. Entonces, mucho se habla ahora que por suerte ya estamos de salida de esta segunda ola, pero vamos a entrar en una tercera ola, ¿no? Y si va a ser causada por Delta desde la India, o por Gamma desde Brasil, o por Lambda desde Perú, no lo sabemos, pero cualquiera de estas tres son igual de malas, y son malas noticias, y hay que estar preparados para una tercera ola, que ojalá no ocurra, ¿ya? Pero realmente con toda la evidencia es casi inevitable. Y lo mejor que podemos aspirar es que nos agarre vacunados, y que la gente más vulnerable ya no tenga que morir en esta tercera ola porque van a estar vacunados. Pero los contagios se van a mantener, y vamos a tener transmisión, y van a haber nuevas variantes, y hay que tomar medidas, ¿ya? Con las vacunas no se acaba la pandemia. Eso tiene que quedar muy claro, y no tenemos que subestimar la posibilidad de que pueda ocurrir una segunda ola. Porque recuerden, en octubre de 2020, cuando salíamos de la primera, todo el mundo decía, no, ya, la inmunidad rebaño, ¿no? Acuérdense de Brasil. Acuérdense del exceso de confianza, puede resultar contraproducente. Entonces, con esta me quedo. Este es como que, utilizando los genomas, es el patrón de cómo desde Sudamérica lo hemos ido exportando a otras partes del mundo. Ha llegado a España, Francia, Portugal, el Reino Unido, Suiza, Alemania, ha llegado hasta Israel, ha llegado hasta Australia, y así. Y así, el virus se mueve por todo el mundo y las variantes siguen apareciendo. Y lo que les dije al comienzo, es muy difícil predecir quién va a ganar, es muy difícil predecir cómo el virus va a evolucionar, pero lo mejor que podemos hacer ahora es seguirle el rastro, hacer este juego de detectives, procesar cada cierto número de muestras y decir, ah, ya, estas son las variantes que van cambiando mes a mes, y este proceso le llamamos vigilancia genómica.
¿ya? Eso es algo que no estaba en el léxico popular hace unos años, pero que ahora ha tomado mucha importancia, y esto de la vigilancia genómica nos puede ayudar mucho, no solamente a responder ante esta pandemia, sino también ante las siguientes, que son inevitables realmente, ¿ya? Y que ojalá no nos gane, no nos agarre desprevenidos nuevamente. Ojalá tengamos herramientas y redes de conocimiento, de laboratorios, de profesionales que puedan responder más rápidamente ante estos retos, ¿ya? Y la última idea con la que quiero cerrar es que los países que lo han hecho mejor en la pandemia en términos de vigilancia son los países que han empezado a colaborar. Esto no puede ser la obra de un solo laboratorio en una universidad, sino que tenemos que empezar a crear redes, ¿no? Y el que, le dije, el que lidera esto en todo el mundo es el Reino Unido. Muy temprano en la pandemia, en marzo de 2020, un grupo de científicos ingleses se dieron cuenta que esto tenía que estudiarse en conjunto, en colaboración, y juntaron a todos los académicos y juntaron a laboratorios del gobierno, levantaron 30 millones de libras esterlinas y crearon este consorcio que a la fecha ha creado o ha generado más de un cuarto de todas las secuencias a nivel mundial, ¿no? Que literalmente tiene miles de veces más información que lo que tiene Perú. No lo logran solos, lo logran de manera conjunta, ¿ya? España también se puso las pilas, lo hicieron a menor escala, pero miren, entre varias instituciones, varias regiones de España están conectando información y han generado casi 18.000 secuencias. Y sin ir muy lejos, los amigos de Argentina también han hecho eso, han creado un consorcio de múltiples instituciones, múltiples universidades, laboratorios de gobierno y financiamiento del Ministerio de Ciencia, y han dicho, vamos a crear un consorcio, vamos a juntarnos todos y vamos a analizarlos en conjunto, ¿ya? Lamentablemente, eso no tenemos en el Perú. No ha habido suficiente voluntad política y suficiente financiamiento para crear esta red. Y justamente es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? De que esto claramente no lo puede hacer un grupo solo desde Lima, sino que necesitamos colaborar entre distintos grupos, trabajar más de cerca con el Instituto Nacional de Salud y de alguna manera conseguir financiamiento adicional, ¿ya? Entonces, con esa idea me quedo. Solamente les muestro mi laboratorio, mi grupo de investigación se ha achicado bastante. Teníamos muchos estudiantes más, pero ahora muchos trabajan desde casa. Este es el grupo de laboratorio. Este es el investigador postdoctoral, el doctor Pedro Romero, que ha liderado todo el análisis de esto. Y son gente que se ha sacado la mugre realmente en los últimos meses, arriesgándose, exponiéndose, pero bueno, gracias a ellos es que hemos logrado avanzar todo lo que se ha podido avanzar. Cerramos con esto, ¿no? Mire, tenemos toda una red de colaboradores, de gente muy, muy hábil, con laboratorios de última tecnología, pero financiar toda esta operación es muy complicado, ¿ya? Y de hecho, Concitec nos ha apoyado muchísimo en los últimos meses y nos ha dado casi 1 millón de soles el gobierno peruano. Pero 1 millón de soles resulta insuficiente. Estos análisis son muy caros, mantener estos instrumentos, comprar reactivos es sumamente caro y esto nos queda bastante corto. Entonces, hace meses estamos en una campaña de ver por dónde captamos fondos adicionales para mantener el sistema funcionando. Básicamente necesitamos otro 1 millón de soles para seguir la maquinaria operando hasta 2022. Así que aprovechando este foro y no sé, con un poco de optimismo, quería plantear eso, ¿no? Si es que dentro de sus redes conocen alguna fundación, sociedad, empresa que estuviera interesada en apoyar este tipo de iniciativas desde la academia y que, bueno, esperamos poder seguir colaborando y apoyando en el manejo de la pandemia, ¿no? Pero se necesita voluntad política, que lamentablemente no hay mucho en el Perú, y se necesita mucho dinero, que tampoco hay en el Perú, ¿no? Entonces, cualquier rastro, contacto que nos puedan direccionar hacia alguien que esté dispuesto a financiar esto, realmente se lo vamos a agradecer mucho, porque al final todo esto es mantenido por un grupo de voluntarios y estudiantes nada, que creen en esto, ¿no? Y que creen en la ciencia. Y bueno, ahí estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Ya, espero que eso haya
resultado interesante. Ahí sí ya me quedo y encantado de responder más preguntas. Ahí está. Abramos la discusión, les dejo mi dirección y también en Twitter siempre tratamos de sacar las últimas actualizaciones. Ahí sí que suscríbanse los que quieran y nada, sigamos en contacto y a ver a dónde nos lleva todo esto de las variantes. Pero encantado de responder preguntas y dudas de quien las pueda tener. Muchísimas gracias, doctor Sukayama. Muy interesante, muy didáctico toda su exposición. Gracias por compartir información tan precisa. Vamos a proceder con las preguntas que estamos recibiendo. La primera sería la siguiente. Dice, usted mencionó que la variante lambda es la que está predominando actualmente en el Perú, pero vemos que por lado del Ministerio de Salud en realidad no se hace una mención al respecto, más se menciona respecto a la variante Delta. ¿Esto se debería de que actualmente se considera, o el gobierno considera más peligrosa o más a tener una mayor preocupación por el lado de esta variante Delta, o a qué cree usted que se podría deber? Sí, todo suena a Delta. Ah, perdón. Ahí está, bueno. Sí, hay mucha discusión sobre Delta, sobre todo porque está causando problemas en países ricos, ¿no? Entonces, claro, un país que empieza a reportar casos de Delta preocupa, pero hay que darle contexto a eso también. O sea, se han reportado hasta ahora 3 casos. De 3.000 muestras que se han procesado, se han reportado 3 casos de Delta, y es posible que hayan más, por supuesto. Pero más de esos 2.500 casos restantes son lambda, ¿ya? Y entonces es más probable que lambda sea la que termine causando problemas en el Perú. Entonces, como mencioné antes, de lambda se conoce menos que de delta, principalmente porque lambda no está causando problemas mayores en Estados Unidos, en Reino Unido, o los países que realmente tienen la capacidad de estudiarlo. Entonces, hay que hacerle bien el monitoreo, pero o sea, la idea es que no solamente no solamente delta es la que va a causar problemas. Cualquiera de estas puede causar problemas y por números, yo creo que es más probable que ocurra por lambda y se debería prestar más atención, ¿no? Pero digamos que delta es la variante más mediática en esos momentos y todos quieren saber un poquito más sobre ella. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera se puede tener la detección de las variantes a nivel de la comunidad? En el Perú, la Universidad Cayetano y el Instituto Nacional de Salud son las instituciones que permiten conocer ello. ¿Hay alguna otra institución? No, de momento, claro, son estos dos grupos, ¿no? Hay una iniciativa académica, que es la nuestra, y una iniciativa del Estado. A veces conversamos, a veces hay unas relaciones medio extrañas ahí, es complicado trabajar con el Estado a veces, debo decir. Y justamente lo que estamos tratando de hacer con los pocos recursos que tenemos es expandir esto, ¿no? Que cada vez haya más laboratorios que hagan esto. Entonces, un primer piloto es hacerlo en Chachapoyas, ¿no? El segundo es hacerlo en Arequipa, hay la posibilidad de hacerlo en Iquitos también, y así de a poquitos vamos haciendo centros de vigilancia, básicamente en todo el país. Porque esto no se acaba con el COVID, ¿no? El COVID, todos piensan que tiene para unos años más todavía, pero tarde o temprano vamos a tenerlo bajo control, pero tarde o temprano van a aparecer nuevas pandemias, ¿no? Y nos conviene, cuando aparezcan las nuevas, ya tener un sistema de vigilancia bien montado, ¿no? O sea, tener los puntos de las casetas de seguridad y puntos de monitoreo para que no tengamos que construirlos sobre la marcha como estamos haciendo con esta, ¿no? Y ya hemos perdido bastante tiempo. Lo que necesitamos para la siguiente pandemia es que los sistemas de alarma ya estén ahí, instalados, de manera que nosotros podemos utilizar estos mismos instrumentos, estos mismos protocolos, equipos, redes de información, para rápidamente sonar las alarmas y decir a los otros países, oigan, aquí tenemos algo que preocupa y que deberíamos empezar a prestar atención. Si dejamos que pasen 6 meses, por eso, porque no tenemos laboratorios, pues el virus ya dio la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto es costoso, esto requiere una inversión importante, pero es una inversión que tenemos que tenerla, ¿no? Y mucho se habló de esto antes de la pandemia. Había un grupo de científicos que advertían sobre los riesgos de no estar preparados, ¿no? Había una charla de Bill Gates, muchos la deben haber visto a estas alturas, una charla TED,
donde hablaba de forma profética sobre una pandemia que iba a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Y ahí decían, trataban de explicar que la humanidad, los gobiernos deberían invertir en esos sistemas de vigilancia. Lamentablemente los gobiernos y los políticos dijeron, no, muy caro porque sí, era una inversión de miles de millones de dólares, pero ahora que se han calculado los costos de este sistema de vigilancia comparado con el costo económico de la pandemia, pues ha resultado menos del 2%, ¿no? Entonces, claramente esto es algo que nos conviene y sería inteligente invertir en esto para la siguiente. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿usted cree que a futuro sea posible que sigan brotando nuevas variantes? Y también, es parte de la pregunta, dice, ¿cuándo podríamos saber que va a acabar la pandemia, a su entender? Mire, mientras hayan nuevos contagios, la posibilidad de nuevas variantes va a estar ahí. Y mientras hayan partes del mundo donde se generen cientos o miles de contagios por día, la posibilidad va a estar ahí. Y digo esto porque Latinoamérica, desde hace meses, todos los días reportan cientos de miles de casos, ¿no? O decenas de miles de casos. Entonces, mientras hayan puntos donde hay infecciones controladas, cualquiera de esos puntos puede dar origen a una variante que rápidamente arruine todos los esfuerzos de vacunación y de control que ocurren en los otros países, ¿no? Entonces, nuevamente, esta idea, esta prioridad absoluta que debe haber por tener a todos los países vacunados. De nada sirve que Europa esté vacunada al 70%, que Chile y Uruguay estén vacunados al 70%, si sus vecinos están vacunados al 15%, si África está vacunada a menos del 5%. ¿Ya? Entonces eso debería ser una prioridad para los gobiernos y debería promover no solamente la solidaridad, ¿no? Sino el interés propio. Saber que si en otro país todavía hay fuegos, entonces en cualquier momento ese fuego te llega a casa. ¿Ya? Y la segunda pregunta de que si podemos predecir cuándo se va a acabar la pandemia, lamentablemente no. Lamentablemente el virus tiene para rato. ¿Ya? La mayoría de la población del mundo sigue siendo susceptible y el virus va a seguir transmitiéndose por varios meses más. Lo que vamos a poder hacer es que cause menos destrucción, ¿no? Que se contagie la gente, pero que la gente ya no muera tanto como en las olas anteriores. Pero vamos a tener que entrar en un proceso de convivencia con el virus y saber que no se va a ir por completo, ¿no? Se va a volver endémico y vamos a tenerlo en circulación por un tiempo más, ojalá que sea causando menos muertes. Y para eso sirven las vacunaciones, para que la gente se pueda contagiar, pero ya no se va a morir como antes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es nuevamente pisar el acelerador con las vacunas y ojalá que para diciembre lleguemos a esa meta del 70-80% de la población vacunada, pero que quede claro que ahí no se acaba el virus, ¿no? Vamos a tener que empezar a convivirlo y vamos a tener periodos donde van a haber brotes en distintas partes del mundo y tenemos que volvernos mucho más finos a la hora de controlar esos brotes, ¿no? Porque ya no podemos volver a esto de las cuarentenas totales, ¿no? Al martillazo que implica paralizar a toda la economía y toda la sociedad. Lo que debemos hacer es empezar a esto del baile, ¿no? Luego el martillazo, viene el baile, y tenemos que empezar a lidiar con el virus, a ser más dinámicos, a poder movernos más ágil y rápidamente. Entonces, tenemos baile, yo diría, para varios años más. Baile, pero con menos muerte. Esa debería ser la predicción. Muchas gracias. Aquí estoy juntando dos preguntas que están vinculadas. Dice, en alguna parte de su exposición mencionó que habíamos exportado de alguna manera el virus lambda a otros países. Pero esto, ¿cómo sería posible que el virus viaje si uno de los requisitos para viajar es presentar la prueba de descarte PCR del COVID? Y se complementa esta pregunta con, ¿existe una gran inquietud en Japón sobre la posibilidad que ingrese el lambda con la participación de nuestros deportistas? ¿Cuál sería su opinión? Sí, excelentes preguntas. Hay que decir que los PCRs y las pruebas diagnósticas no son infalibles, ¿no? O sea, hay siempre un porcentaje de falsos positivos y de falsos negativos, ¿no? De gente que carga el virus con ellos, pero la prueba sale negativa por errores con la prueba,
errores con la toma de muestra, ¿no? Que no llegó hasta el fondo tal vez, que los reactivos estaban malos o que no había suficiente virus. A veces uno está contagiado, pero hay tan poco virus que no se detecten las pruebas, ¿no? Y si trasladamos esto a las pruebas antigénicas, que también, que ahora, yo he viajado hace poco, y claro, me decían, te puedes tomar una antigénica o una PCR. La antigénica es mucho menos sensible y se le escapan muchas más pruebas, ¿no? Entonces, hay un porcentaje de gente que está viajando, probablemente sin síntomas, pero que sin embargo están incubando el virus y no ha sido detectado por una prueba. ¿Ya? También es inevitable cuando hay este tipo de problemas, no lo he comprobado, pero tienen que haber algún tipo de mafias de certificados, ¿no? De gente que en vez de hacerse una prueba simplemente paga y le da un resultado positivo y viaja contagiado. Todo eso es posible, ¿no? Que los sistemas de control en los puntos de, de entrada a los países no son infalibles para nada. Hay países que lo hacen, o sea, que son mucho más estrictos con esto, ¿no? Que persona que entra, la encerramos en un hotel 10 días. Y con eso, ahí sí controlas mucho mejor la expansión, ¿no? Pero los que han ido a Estados Unidos o los que han regresado al Perú recientemente, te hacen firmar una declaración jurada que dice, sí, yo estoy bien, no me voy a mover, pero nadie verifica, ¿no? En cambio, vayan a Corea del Sur y donde una app controla toda su vida por 10 días y o sea, la policía sabe exactamente dónde está, ¿no? Entonces, hay una serie de controles de viaje, pero esos controles nunca van a ser infalibles y son propensos a fallas. Ya, perdón, me fui con la primera. La segunda me decían la preocupación de Japón por Lambda. Eh, la preocupación por Lambda, bueno, sí, hay de Japón y hay de todos los países. O sea, a mí me han llegado preguntas de muchos países que están preocupados. Realmente la preocupación principal es porque no sabemos mucho sobre Lambda. Porque Lambda viene de una región, Sudamérica, donde en general investigamos muy poco. Y a diferencia de Estados Unidos o del Reino Unido, no tenemos esta capacidad rápida de hacer experimentos en laboratorio y modelos, entonces no tenemos la cantidad de evidencia que quisiéramos para esto. Y justamente porque no conocemos suficiente, entonces se presta mucho a la especulación y al miedo. ¿Ya? Pero realmente mi resumen de Lambda es que es otra variante. O sea, es más transmisible, pero no tiene por qué ser peor o mejor que las otras. Y Japón y las Olimpiadas, por supuesto, son un problema. Está entrando gente y está haciendo que gente se acumule en lugares públicos, ¿no? Por suerte, no están permitiendo la entrada de público extranjero. O sea, solamente las personas que ya están ahí pueden ir al estadio y hay ciertos límites, ¿no? En el aforo. Pero preocupa porque estas grandes citas, ¿no? Deportivas generan aglomeraciones. Y todo el mundo lo ha visto hace un par de fines de semana con la final de la Eurocopa en Londres, ¿no? O sea, para mí, o sea, bacán ver un partidazo, ¿no? Inglaterra, Italia, pero la cantidad de gente gritando sin mascarillas, pegaditos unos a los otros en los estadios, era una cosa que no, o sea, que daba miedo, ¿no? Y la cantidad de gente que está en bares, en casas, gritando, sin mascarillas, va a generar contagios. Y de hecho ya están empezando a salir los datos de que ese evento de la final ha generado un nuevo brote de contagios en toda Europa. Ojalá que no pase eso con Japón. Parece que los organizadores de Japón lo tienen mucho más controlado que con la Eurocopa. Pero estos eventos masivos de que la gente se junta, incluso al aire libre, donde las chances son menores, pero preocupa, ¿no? Entonces, estoy seguro que el comité organizador lo tiene muy en cuenta, pero la posibilidad de que se empiecen a disparar casos en Japón como producto de las Olimpiadas es una posibilidad real, ¿no? Y tienen que estar preparados. Y estoy seguro que el gobierno japonés está preparado para eso, pero también sabemos que rápidamente estas cosas se pueden salir de las manos. Muchas gracias. Ahora sí la última pregunta, porque también estamos con el tiempo. Eh, ¿Considera usted que una tercera dosis de vacuna ayudaría de alguna manera para hacer algún efecto sobre estas variantes o no tendría ningún efecto adicional? Eh, sí, esa es la pregunta, la respuesta que todos quisieran tener. No lo sabemos. La evidencia es muy preliminar todavía como para decir que necesitamos una tercera dosis para proteger, porque
A ver, estamos observando que las variantes son cada vez un poquito menos eficientes contra las vacunas. Entonces, hasta ahora nos protegen, pero va a llegar un punto en el que caiga tanto que haya que levantar la protección de alguna forma, ¿no? Y esa protección va a venir probablemente en la forma de una dosis de refuerzo. Entonces, se cree que sí va a ser necesario, pero todavía no sabemos exactamente cuándo. ¿Ya? No sabemos si va a ser después de 6 meses de haber recibido tu segunda dosis o si va a ser después de 1 año o después de 2 años. Yo creo que en un par de meses ya deberíamos tener mejor esa evidencia, pero ciertamente el mundo ya se está preparando para eso, ¿no? Porque además no necesariamente van a ser las mismas vacunas que ya se han recibido, ¿no? En 2020, en 2021 hay una serie de vacunas que ya están en el mercado, pero hay una serie de vacunas que ya están en evaluación, que van a entrar y probablemente tengan un mejor efecto protector, ¿no? O que sean diseñadas específicamente contra las variantes. Entonces, todos son piezas que se están moviendo rápidamente y no sabemos todavía, ¿no? Entonces, el consenso parece indicar que tarde o temprano vamos a necesitar una tercera dosis, pero aún no. Y pronto, en un par de meses, tendremos más datos al respecto y podremos decirles, ya, ahora sí, toca después de 1 año, ¿no? O dependiendo de la vacuna que te ha tocado, tal vez con una sí requieres 3 dosis, tal vez con una estás bien con 2 dosis, no lo sabemos. Y esperemos tener esas respuestas pronto, pero sepan que ya hay muchísima gente estudiando esto, ¿no? Porque, por supuesto, la logística de revacunar el planeta entero, pues, es enorme y hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Bueno, todavía hay algunas preguntas, pero las vamos a tener que dejar por una cuestión de tiempo. En nombre de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa queremos expresarle nuestro agradecimiento. Creo que ha sido un evento muy fructífero. Para todos ha sido muy educativo y creo que hemos podido dilucidar algunas, si no muchas, de las dudas que teníamos respecto a las variantes. También queremos agradecer al doctor Juan José Bonilla, quien nos apoyó para poder hacer las coordinaciones y el contacto con el doctor Tsukayama. Y por supuesto a los asociados y a los amigos que han participado el día de hoy. Vamos a seguir manteniéndolos informados de los próximos eventos que vayamos a realizar. Y bueno, de esta manera ya damos por finalizado este webinar. Nuevamente, muchas gracias, doctor Tsukayama, y muchas gracias a todos. Buenas noches, y como tienen mi correo, me dicen cualquier consulta que puedan tener, encantado de resolverles dudas. Así que hay muchas preguntas siempre. Muchas Gracias gracias. nuevamente, Nos buenas hablaremos. noches. Gracias. Buenas noches.